Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. Bueno, pues hoy tenemos a una cantante de estas que tiene un rango vocal espectacular. La canción es también se las trae, ¿no? Porque bueno, es Fly Like a Bird de, digamos, la versión de María Carey. Traemos a Morissette Amon, es de Filipinas. Se la conoce como Asia's Phoenix. Los fans de ella son los Mowinatics, según nos comenta aquí THS, que patrocina la Toma reacción. ya. Y sí, 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 ¿no? Es decir, aquí tiene todo. Moguinatics. Sí, es complicado de pronunciar, pero bueno, más o menos hemos salido del paso. Y en esta ocasión, bueno, pues celebra su 15º aniversario en la industria de la música. Tiene solamente 30 años, así que lleva literalmente media vida en esto. Y bueno, pues, a ver, Dave Lamar está como productor del vídeo, que además es su marido. Y bueno, pues aquí va a actuar junto a Kiko Salazar y Adonis Tabanda. Amigos, ya sabéis, Ujú. si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Somehow I know that there's a place up above. Though my heart is struggling, free from all atrocities and suffering, because I feel the unconditional love of one who cares enough for me to erase all my burdens and let me be free to fly like a bird, take to the sky. I need you now, Lord. Carry me high, don't let the world break me tonight. Don't need the strength of you by my side. Sometimes this life can be so cold. I pray you come and carry me home. Vamos a hacer una parada. Desde luego, hay cosas que le veo del toque de María Carey. Tiene esa Sí, dulzura de la voz, no es agresiva cantando, tiene esos giros, esa forma de interpretarlo. Tiene una voz espectacular, desde luego. Es decir, parece sencillo, pero para nada. Es un registro así como de voz de pecho, con mucho aire, mucha contención, esa parte vulnerable. Requiere mucha técnica. David, ¿qué te está pareciendo? pues es increíble cómo canta esta muchacha. Es un descubrimiento. Además, sí, el bajista tiene un flow ahí que no veas. Y es Ujú, verdad que sí, sí, se le da un aire a la voz que tiene María Carey. Y en esta canción, de momento, el poquito que hemos visto, ujú. pues oye, la está haciendo suya. Sí, tiene mucho control de diafragma. Lo que da la sensación es que va apoyando las notas, pero con suavidad. Es decir, que tiene muchísimo control. Desde luego, los músicos son excelentes, tanto el teclista como el bajista. Así que, bueno, rodearse de buenos músicos también es importante. Así que, bueno, Pues vamos sí, sí. a darle un poquito para atrás y continuamos. Pray you come and carry me home. How can we recover? Will the world ever be a place of peace and harmony, with no war and with no brutality? If we loved each other, we would find victory. But in this harsh reality, sometimes I'm so despondent that I feel the need to fly like a bird, take to the sky. I need you now, Lord. Carry me high, don't let the world break me tonight. Leave the strength of you by my side. Sometimes this life can be so cold. To pray you
damos un poco para atrás, impresionante, ¿no? Ya va haciendo cosas distintas. Madre mía. Habría que ver en qué época es este vídeo, porque la configuración es los típicos vídeos que se hacían cuando la pandemia y se hacían colaboraciones, pero bueno, no sé si es exactamente esa época o no. Puede ser porque el vídeo es de hace 6 años y coincide más o menos. 2020, sí. Bueno, a ver, cosas que veo yo a nivel técnico. De todas maneras, tú me vas comentando también tus sensaciones, David. Aquí ya la canción empieza a exigir más, ¿no? Y Morissette lo que hace es activar su voz mixta y a medida que la escala sube, pues ella va haciendo esas transiciones de manera impecable, sin que se note el pasar de un tipo de voz a otra, que eso es lo complicado. Sí. Además va añadiendo notas altas, él deja de meterle tanto aire, ¿vale? Conforme va subiendo y el sonido como que se vuelve más sólido. Y es como cuando en una banda de rock añades el bajo y la batería, digamos, de forma, ¿cómo te diría yo? De manera que al final la estructura de la canción gana peso, ¿vale? Es decir, y el rango emocional pues va subiendo y la intensidad se nota. David, de momento, ¿qué tal? Es alucinante lo que está haciendo esta chica con su voz. De hecho, hace muchas cosas que hace María Carey también. Que cuando empieza ahí a subir, que empieza a hacer melismas y esas cosas. Eso es. Y la ve ahí con un flow ahí que está bailando ahí como si estuviera Claro, en un escenario ahí bailando R&B. Y no uf, solamente lo canta, lo interpreta. sí, sí, sí. Sí, sí, tiene Es esos increíble, ¿eh? gestos así. Sí, sí, sí. Ese movimiento de cabeza con mucho flow, como tú dices. Venga, le he dado un poco para atrás y seguimos. I need you. I need you right here by my side. Keep your head up. What does love you carry me higher. Yeah, 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 yeah. Pero de repente que eso hay que repetirlo porque, madre de Dios, voy a comentar una cosita y ahora lo volvemos a ver porque ya está llegando a un momento, David, en el que esto es el clímax ya total de la canción. Además que no tiene nada que envidiarle a María Carey, ¿eh? No, no, nada, nada. Aquí es cuando desata el belting, ¿vale? Es decir, la diferencia de la voz de cabeza al belting es cuando empezáis a escucharla cantar así con esos agudos, con mucho aire, pero calmadita, ¿sabes? Sin mucha potencia. Y de pronto ha pegado la explosión, la potencia, la proyección con ese agudo implacable, ¿no? Que es pura potencia. Eso es el belting, ¿vale? Es una voz que sale de voz de pecho, pero que va directamente al agudo con mucha potencia. Es complicado, hay que tener
un soporte abdominal perfecto ahí, también importante cómo colocas, ¿no? La boca para maximizar la resonancia y ella lo hace brutal, ¿no? El vibrato es amplio, es potente, desde luego, y sin perder ni afinación ni Sí, nada, sí, es decir, sí. lo hace perfecto. Es descomunal. Vamos otra vez Y, con eso, dime David. y menciona aparte el bajista y el teclista con los coros que están haciendo, tienen unas voces que son una pasada también. Sí, son voces que aunque no sean, entiéndeme, aunque no sean grandes cantantes, como son grandes músicos, saben muy bien afinar, ¿vale? Entonces saben dónde tienen que ir haciéndole, digamos, colocar sus voces para que junto con la de ella hagan la armonía y suene todo Ya, ya, perfecto, ya. perfecto, perfecto. Ese sonido de silbido, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora, porque en cuanto he empezado a escuchar eso, digo, "Pues, vamos a darle para atrás, que eso hay que escucharlo otra vez detenidamente porque se me ha desencajado un poquito la cara. Venga, vamos allá. Carry me higher, yeah, 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 yeah. Pues ahí lo llevas, David. La Ahí habías lo- parado ya en el final. no, porque, a ver, no sé por qué pensaba que iba a durar más la canción, ¿vale? O tal vez era mi propio deseo de que durara más. Seguramente. Ha sido Ha sido alucinante. alucinante, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues todo un descubrimiento. Una artista filipina que no tenía yo ni idea, No, yo sinceramente. tampoco. Eh, Me molan estos apelativos, ¿no? Eso del Fénix de Asia. Me mola, me Así la mola. llaman. Así la llaman. El Eh, Fénix de Asia. sí, sí, Buen sí, sí, sí. apelativo. Desde luego, bueno, el Fénix. Yo me lo tatuaba. Total, total. Eso, sí, sí, sí. Ese apelativo mola muchísimo. Bueno, tal vez por decir cosillas claro, hemos pasado un poquito por alto aquí Cosa al azar y Adonis, pues como hemos visto, no son menos acompañantes, ¿no? Es decir, tienen como un estilo, en el caso de Kiko, ¿no? Con el teclado minimalista, melancólico, su técnica es impecable, es decir, maneja muy bien el tema de los silencios, para adaptarse, por ejemplo, a las respiraciones de Morissette y ese tipo de cosas, pues los grandes músicos te añaden ese valor, ¿no? A la hora de tocar y no solamente están pendientes a lo suyo, sino están pendientes de acompañar a la cantante. Es como cuando, yéndome a un terreno totalmente distinto, en el flamenco, un buen guitarrista es el que se sabe adaptar al cantador cuando retoma y ese tipo de cosas que al final hacen que sea una gran actuación y no Sí, solamente buena. Adonis con el bajo me ha alucinado. Es una clase magistral, ¿no? De cómo un bajo puede rellenar el espacio en un formato así de tres músicos sin saturar, sobrio, concentrado, estable, con fraseos de jazz, de rhythm and blues. em, Respondiendo a los melismas de Morrissey como si fuera un sí, sí, sí. segundo vocalista, así que estupendísimo. Increíble, sí. Muchísimas gracias, THS, por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like,
Suscríbete, es importante. Solamente el 15% de ciento de vosotros estáis suscritos, así que por favor, nos ayudáis muchísimo con esto. Dos formas de ayudarnos será haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.